Amigos, y es que es muy importante lo que está pasando en el mundo, pues ahora sí, México podría verse afectado contra el posible conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Los analistas han afirmado que una guerra entre Rusia y Ucrania representaría problemas como inflación y menor crecimiento económico en México, pues la posible guerra entre Rusia y Ucrania generó dudas sobre el impacto que se registraría en México. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha declarado en una conferencia que Vladimir Putin tomó la elección de invadir el país ucraniano. Las declaraciones se presentaron en la conferencia de paz en la que estuvo presente el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Al respecto, los analistas indican que Rusia no procederá como invasión, pero sí podría responder al ejército ucraniano contra los separatistas de Donbass. Sobre el tema de una posible guerra, habría que esperar al pasar de los días para ver si se presentaría un ataque, porque el Kremlin busca evitar la ruptura de la Unión Soviética y por eso emprendió acciones militares en Bielorrusia, cerca de Polonia y Lituania. Pero esto podría impactar a México de manera importante, pues los especialistas indicaron que si existiese una guerra entre Rusia y Ucrania, esto sería lo que pasaría con México. Un conflicto entre las naciones derivadas en un incremento en los precios del petróleo y el gas a nivel internacional, pues los expertos han indicado que el crudo Brent alcanzó un precio de $93.5 por barril y el gas se elevó un 21%, pues dice que si se interrumpe cualquier flujo de petróleo ruso por la crisis, los precios podrían llegar a $120 el barril. En el caso de que las exportaciones rusas se reduzcan a la mitad, el crudo se dispararía a $150. La zona presentaría una caída económica considerable y si eso ocurre con el tema del gas, lo mismo se vería en otras naciones al tomar en cuenta que se frenaría la actividad industrial en la zona europea. Los mercados internacionales presentarían una corrida de recursos hacia refugios seguros como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si se presenta una guerra, existiría un impacto en la moneda del país y en otras variables financieras. Además, habría venta precipitada de acciones y una baja en el patrimonio de las familias en la bolsa. Otros posibles efectos de la guerra en Ucrania son que los analistas han indicado que se observarían más efectos en México si se registra una guerra ucraniana. Tanto el gas como el petróleo se elevarían y eso traería aumento en otros servicios y empresas en el país. Un ejemplo del incremento sería el de la energía eléctrica. Algunas empresas trasladarían una parte del costo a los consumidores. El trigo, el paladio y el aluminio serían insumos que también presentarían una alza en los precios. Con menor crecimiento económico, la aparente guerra desaceleraría la economía de Estados Unidos y esto elevaría la incertidumbre de los inversionistas, pues el problema podría llegar hasta el sector de los empleos, donde habría menos uso de mano de obra y muchos despidos. Los mayores costos de endeudamiento sería la Reserva Federal, pues podría tomar la decisión de intensificar la lucha para controlar los precios de los productos. Esto significa que se verían tasas de interés más altas para exportaciones e importaciones. Aquí entran sectores como las hipotecas y los préstamos para automóviles, así como tarjetas de crédito. Joe Biden ha puntualizado que se podrían presentar ciberataques contra la empresa y la infraestructura, pues dijo que si Rusia ataca a Estados Unidos o a sus aliados por medios asimétricos como ciberataques contra nuestras empresas o infraestructura, estamos preparados para responder, declaró el presidente de Estados Unidos. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha refrendado a la postura de no intervención, pues México expresó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y se manifestó estar en contra de un país que invada a otro, pues dijo: nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón
es contrario al derecho internacional de las naciones, afirmó el presidente, pues al ser cuestionado sobre este conflicto, el mandatario aprovechó para recordar la frase de uno de los expresidentes de México: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues también se dice que México no tiene nada de qué temer, pues sobre el impacto en el precio de los combustibles y en la energía en el mundo, López Obrador ha asegurado que México no tiene nada que temer. Asimismo, aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene al pendiente de los connacionales en el país europeo, así como el personal de la Embajada de México en Kiev. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este miércoles durante la apertura de la Asamblea General de las Organizaciones que el mundo se enfrenta a un momento de peligro por la crisis de Ucrania. Para Guterres, además, la decisión de Rusia de reconocer la llamada independencia de las regiones Donetsk y Lugansk y las acciones posteriores son violaciones de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y son compatibles con los principios de la Carta de la ONU. Pero amigos, hasta aquí llega toda esta información. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés informado de todo lo que pasa en el mundo.